Isabel Díaz Ayuso está muy nerviosa y no quiere que hoy pongas la televisión, porque si la pones, corre el riesgo que te encuentres con el documental de las 7.291 víctimas de las residencias que el día 13 de marzo a las 10 de la noche se va a emitir en la 2 y en el 24 horas. Y no es una cosa que invente yo, que está muy nerviosa, es una cosa que demuestra ella misma cuando escribe literalmente una carta a Radio Televisión Española el día del estreno del documental sobre las residencias de la Comunidad de Madrid para que incluyan un vídeo de Isabel Díaz Ayuso de 10 minutos diciendo todo tipo de excusas y a partir del cual incluso llegan a negar la cifra de las 7.291 víctimas. Ahora dicen que solamente fueron 4.100. Bueno, como si fuese solamente una, a la que le denegaron la derivación a un hospital en lo peor de la pandemia. Que además la cifra de las 7.291 víctimas la dio su propio gobierno ante la pregunta de un periodista. Y ahora están tan nerviosos que quieren imponer que se ponga un vídeo de 10 minutos de Ayuso desmintiendo, según dice ella, el relato de lo ocurrido en las residencias. Bueno, pues lo siento mucho y por muy nerviosa que te pongas y por mucho que intentes controlar el resto de televisiones como si todas fuesen Teleayuso, como si todas fuesen Telemadrid, este documental va a ver la luz. Y la gente va a ver lo que hiciste en las residencias, Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid ha enviado una carta a Radio Televisión Española, atención a lo nerviosos que están, el mismo día que está previsto que se estrene un documental crítico con la gestión de las residencias durante la pandemia, para pedir que se emita también un vídeo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La petición se ha hecho mediante una carta que ha hecho pública el Ejecutivo madrileño y atribuye a la cinta un marcado sesgo ideológico y ofrece información que no se corresponde con la realidad. La obra, llamada 7.291, recoge testimonios de los familiares de los fallecidos en residencias durante la primavera de 2020, cuando el gobierno madrileño diseñó un sistema que privó de asistencia hospitalaria a miles de personas mayores. Ojalá fuese una cosa simplemente de obsesión ideológica. Ojalá fuese simplemente una cosa de la izquierda para ir contra Isabel Díaz Ayuso, pero no. Nada más lejos de la realidad. Es una cosa que ocurrió y que le ocurrió a muchísimos votantes, seguramente también del PP, gente de derechas, a la que también abandonaron por el simple hecho de que no tenían un seguro privado y se quedaron en las residencias sin poder ser derivados a la sanidad pública. Ojalá fuese simplemente una obsesión de la izquierda. Ojalá no fuesen los familiares de las víctimas, a los que han humillado constantemente diciéndoles como que se iban a morir igual, que esto de lo que hablan son estas mierdas de siempre, Miguel Ángel Rodríguez riéndose de ellas directamente diciendo pues no sé si querrían tanto si les iban a visitar demasiado. ¿Cómo puede ser tan miserable? El ex vicepresidente de Ayuso diciendo que las familias ya han superado esto, pero ¿cómo puedes decirle a una familia si ha superado o no la muerte de un familiar cercano? Es que es miserabilidad al máximo nivel. Con el membrete del gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues esto es lo que no quiere que veamos hoy, amigos y amigas. Pero por fortuna, la televisión pública española no es la televisión pública madrileña, donde ya sabéis que ponen en vivo y en directo la boda de Martínez Almeida, donde todos los programas tienen tertulianos que van desde la derecha hasta la extrema derecha, pero no hablan de otra cosa que no sea alabar a Isabel Díaz Ayuso, y después se atreven a hablar de Broncano y de Silvia Echarrondo por hacer bien su trabajo. En fin, pues lo siento mucho por Ayuso, pero en este canal de YouTube también vamos a ver el tráiler oficial de este documental que, insisto, hoy por la noche se va a emitir en televisión. Atención. Según datos de la Comunidad Autónoma de Madrid, en los meses de abril y marzo del 2020 fallecieron 9.470 personas que vivían en las residencias de mayores, de las cuales 2.179 recibieron atención hospitalaria y 7.291 no tuvieron derivación hospitalaria. Esto según datos oficiales de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Aunque ahora lo niegan. El 25 de marzo de 2020 se publica en la prensa la existencia de un protocolo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el cual se restringía la derivación hospitalaria a los usuarios de las residencias de mayores. Señorías, nuestra pregunta, señora Díaz Ayuso, es si su gobierno tenía conocimiento de la existencia de instrucciones para restringir la derivación de ancianos que estaban en residencia de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid. No hay tal orden, hay una filtración de un borrador. Eso es todo. Gracias. Una filtración de un borrador, ¿eh? Usted firmó todos estos protocolos con firma digital cuando era coordinador de la Dirección Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Sí, dichos protocolos, tanto las primeras versiones como el protocolo definitivo del día 25, están firmadas. Está firmado. Porque lo que esta crisis ha puesto de manifiesto es la crisis de valores como sociedad que tenemos. Cuando yo me siento con mis hijos y ven normal que se atienda antes a una persona de 25 años que una persona de 78. Porque tú ya has vivido mucho. Quiero que se investigue, que se depuren responsabilidades si toca,
Pero por Dios, quiero que alguien me garantice que esto nunca más va a volver a pasar. Y otra cosa importante es que nadie se atreva a decir que nosotros tenemos las heridas cerradas. Llevamos más de 3 años con heridas abiertas, sin contestación. Nadie nos ha preguntado cómo estáis o qué necesitáis. En fin, pues esto es un breve avance del documental que esta noche se va a poder ver en la televisión pública española, en la que de verdad hay pluralidad y se pueden hablar de distintas cosas aunque incomoden al poder político. No como en Telemadrid, que por cierto, pues mira, mucha atención a lo que han hecho en Telemadrid. O sea, en Telemadrid han empezado un programa nuevo por las noches, en las que todos los invitados son de derechas, básicamente. Esta, por ejemplo, es de OK Diario y han puesto al servicio de la defensa de la Comunidad de Madrid este programa. Mucha atención. El aquelarre que está montando el gobierno ahora con los impuestos de todos los españoles, pretendiendo El aquelarre con los impuestos de los españoles. publicar un documental completamente sesgado en el que pretende reescribir la historia de lo que pasó en la Comunidad de Madrid, obviando completamente la responsabilidad que tuvo el gobierno de España, que era el competente, Pablo Iglesias Turrión concretamente. Bueno, sigan difundiendo el bulo este de que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias. Sin embargo, esto no casa en absoluto con que después escuchemos a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid decir cosas como no, si sí van a morir igual, si total estaban ya condenados desde el primer momento, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, pues si era responsable de Pablo Iglesias, ¿por qué dice que sí van a morir igual? Si de verdad hubiese sido culpa de Pablo Iglesias, lo habrían explotado hasta el último momento. De hecho, lo intentaron, pero ya no les ha salido. Y ahora lo que hacen es negar que fuesen tantas víctimas, que total se iban a morir de todas formas, que igual los familiares tampoco les querían tanto porque no les iban a visitar. Bueno, esta señora de OK Diario, creo que es la presidenta de OK Diario, que está ahí alegremente diciendo que con los impuestos de todos los españoles se va a emitir ese documental sesgado, está con los impuestos también de todos los madrileños en la televisión pública en Madrid, porque esto es la televisión pública, insultando de esta manera la televisión de todos los españoles, esta sí, televisión española, en la que, por cierto, nunca vas a ver emitido una boda de un ministro, como por ejemplo sí, en esta televisión donde está diciendo esto, también pagado con los impuestos de todos, que vimos la boda de Almeida, o por ejemplo, también vamos a ver cómo despiden a una periodista, como hicieron con Silvia Echarondo, por hacerle preguntas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Os acordáis, no? Que dijo Isabel Díaz Ayuso cuando Echarondo trabajaba en el telediario Telemadrid. Estas son preguntas que no se le hacen a una presidenta. Y también con el asunto del COVID. La desesperación es de verdad absoluta, sobre todo si además le añades esta noticia que veíamos esta mañana. El gobierno Ayuso tacha de invento la cifra de 7.291 muertos en las residencias. Es una cifra que dieron ellos mismos. Y ahora resulta que dicen que se han inventado. ¿Quién la ha inventado? Ellos mismos se la inventaron cuando la dieron al principio. Es que es absolutamente delirante. Y además, mientras todo esto ocurría, antes veíamos como testimonio desgarrador de esa señora, que era hija de una víctima de las residencias, que además a eso se añade todo el resto de testimonios que vamos a ver ahora, que son, de verdad, son horribles. Y hay gente que no tiene un sesgo ideológico, hay gente que tiene un sesgo de haber perdido un ser querido y que no le den explicaciones, que no le derivasen a la sanidad pública, que le dijesen, es que no lo vamos a llevar al hospital, que llamase desesperadamente al 112, su padre o su madre o quien sea, está mal, o su tía, no puede salir, tiene que ser atendido, tiene que poner un respirador. No va a salir de la residencia. ¿De verdad alguien se atreve a decir que eso tiene sesgo ideológico o que es una cosa de malvada izquierda? No, es una cosa humana, de empatía básica. Bueno, pues ahora niegan esto. Y hay que recordar todas las veces que haga falta que mientras esto ocurría había otra gentuza, porque no gente, gentuza, que se estaba forrando, se estaba haciendo de oro. Como por ejemplo su hermano. Porque mientras la gente moría en las residencias, el hermano de Isabel Díaz Ayuso le facturaba al propio gobierno de su hermana 300.000 euros, cosa que le costó la cabeza no a Ayuso, sino a Pablo Casado por denunciarlo. Mientras tanto también estaba el novio de Ayuso cobrando comisiones de 2 millones, entonces no era novio, lo sería un poco después. 2 millones de euros en comisiones por venta de mascarillas. Había gentuza que se forraba entonces. Bueno, y también, por supuesto, como Koldo García o Víctor de Aldama, que estaban también en esa auténtica basura. La diferencia es que a eso somos capaces de denunciarlos todos, por mucho que se dijese que estaba dentro del gobierno socialista, el señor Koldo García. Pero claro, los de la derecha parece que cuando quien se forra, quien es el cara dura que se forra con la desgracia de absolutamente todos en aquel momento tan duro, es alguien de derechas o es el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, entonces quien tiene que pagar es quien lo denuncia, Pablo Casado. Que hablando antes de
de Silvia Echarondo y cómo la echaron, vamos a ver ahora en televisión española cómo también ha dejado muy claro el asunto de esta cifra, de las 7.291 víctimas, que es una cifra que, insisto, dio el propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Las cifras, un momentito, las cifras en las que se basan esas investigaciones periodísticas son cifras suministradas por el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Sí, es decir, las cifras no se las sacan los compañeros de la banda. Eso, las ha dado la Comunidad de Madrid. Me estoy refiriendo a que en ese momento Isabel Díaz Ayuso asumió un riesgo muy grande, que podía haber acabado con su carrera política y con su honor personal. Hombre, debería haber acabado con su carrera política, con su honor personal, sobre todo lo de contratar a tu primo hermano por 300.000 euros. Si le llega a salir mal y hubiera habido un elevadísimo número de muertos, muchas más que en otras cosas. Es que los hubo, es que de hecho ha sido la región europea con mayor mortalidad de toda Europa y por supuesto de España. Vamos a escuchar a Mar Espinar, portavoz del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, diciéndole a Ayuso que esta noche tiene que ver ella también el documental para que deje de decir tonterías y chorradas sobre las víctimas. Escuche, la tía Chelo no murió, a la tía nos la mataron. No estaba enferma, no necesitaba paliativos como sí necesitó el tío Pepe con su cáncer. Necesitaba un respirador, una medicación, pero no la llevaron al hospital porque alguien lo prohibió. En la última videollamada, en la cama, con la mascarilla azul medio caída, le dije: aguanta, tía, aguanta, que tenemos que jugar al parchís. No se me va su cara de angustia y de miedo. Murió el 6 de abril del 2020. Señora Ayuso, ¿en qué momento, en una democracia como la nuestra, una presidenta regional puede amenazar a las víctimas en vez de protegerlas? Puede amedrantarlas Silencio, señorías. en vez de auxiliarlas. Silencio. Puede insultarlas en lugar de homenajearlas, señora Ayuso. ¿No será que no es usted digna del cargo que ocupa? Mire, yo estoy acostumbrada a escucharla decir tonterías, mentiras y falsedades. Pero es que ayer usted se superó. Escúcheme bien, señora Ayuso, porque mientras miles de personas morían, su hermano se forró. Mientras miles de personas morían sin atención hospitalaria, su novio se forró. Señora Ayuso, su entorno utilizó la pandemia para dar pelotazos y luego intentó engañar a Hacienda. Hágase un favor. Es que esto se tiene que repetir cada maldito día de lo que te quede de presidencia Isabel Díaz Ayuso. 300.000 euros se llevó el hermano. Mientras la gente se moría en las residencias sin poder ser derivada a los hospitales. 300.000. Y el novio, 2 millones. Y aquí no pasa nada. Hágase un favor hoy, háganoslo a todos. Pida perdón y dimita. Y si no, cállese. Y si no, Silencio, cállese. silencio, señorías. Mire, esta noche tiene usted el documental sobre las 7.291 víctimas de las residencias. Se emite a las 11:10 en las 2 y en el 24 horas. Véalo. Silencio, y luego asómese a la ventana silencio. de su casa. Era las 11:10. No era las 10 de la noche. Bueno, igual lo han atrasado un poco más. Sí, efectivamente, venía a comprobarlo. Es a partir de las 11:10 en la 2 y en el 24 horas. Lo habrán atrasado un poco después de que hiciesen este cartel. Bueno, pues ahí está la rectificación a las 11:10, por si alguien lo quiere ver. Véalo. Silencio, y luego asómese a la señorías, ventana de silencio. su casa y piense que 7.291 personas murieron sin atención hospitalaria mientras usted vive en un ático pagado con comisiones. Unos morían y otros se forraban para que usted viva como una reina, señora Ayuso. Toda la razón del mundo, porque después se atreve, Ayuso, la escuché hace un par de semanas, diciendo esto de no, el que más le interesa todo este asunto de mi novio es a Pedro Sánchez, a quien más le beneficia. No, perdona. A quien más le ha beneficiado es a quien disfruta del dinero que ganó de manera completamente inmoral aquel sinvergüenza durante la pandemia. Y eres tú, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la que disfruta de esos 2 áticos de lujo en Madrid. Tú disfrutas del beneficio que sacó tu novio por forrarse de la manera más indigna posible. Vamos a escuchar ahora a una de las víctimas, de las familias de las víctimas. No sabe si se iban a morir igual o no. Ella no sabe si se iban a morir igual o no. No creo yo que ella tenga ninguna formación médica para saber eso. Y el dato está que en el informe de la Comisión Ciudadana se ha demostrado que el 67% de las personas que sí se les derivaron a hospital pudieron salvarse. Entonces, yo sí que le quería dejar aquí
como ella estos días de atrás, parece que ayer o antes de ayer, nos echó el guante, nos tiró un guante diciendo que ella espera que vayan los familiares a verla, yo lo que la invito es a que reabra la comisión de investigación que cerró por adelanto de las elecciones. Porque comisión de investigación sobre Begoña Gómez, todo lo que tú quieras. Comisión de investigación sobre las 7.291 víctimas, ni media. Y por otro lado, la invito a poder hacer un debate con familiares en una televisión pública. Nosotros cogemos el guante. En una televisión pública que no sea Telemadrid, porque si no ya sabéis que antes de entrar los familiares les pondrían una hoz y un martillo aquí en la frente y dirían, bueno, que entren los comunistas. Que no son comunistas. Es que me da igual si son comunistas, son de izquierdas, son votantes del PP, de Vox o son abstencionistas. O sea, la cosa es que son gente que perdió a personas queridas en las residencias en lo peor de la pandemia porque no les derivaban a la sanidad. Y que lo que dice esta hija de víctima tiene toda la razón del mundo. Es que hay informes que dejan claro, negro sobre blanco, que más del 60% de aquellas personas, por muy mayores que fuesen, que eran derivadas a la sanidad pública, se acababan salvando. Es decir, que esa chorrada de si iban a morir igual es que además es mentira. Para empezar, porque no eres Dios para decidir si alguien va a vivir o morir. Hay casos complicadísimos que parece que no lo van a conseguir, al final lo consiguen. Pero es que en este caso no era ni algo complicadísimo que era imposible conseguir. Muchos de los que recibían tratamiento lo conseguían, otros no. Bueno, es ley de vida. Pero es que simplemente con que uno hubiera sobrevivido ya merece la pena salvar una vida. Pero es que ni siquiera lo intentaron. Los dejaron muriéndose en las residencias y además no es lo mismo, es evidente, morirte solo, ahogándote, tú solo en la habitación, que morirte con cuidados paliativos siendo acompañado por un profesional que sabe cómo ayudarte a irte. No tiene nada que ver. Por eso es una falta de respeto decirle a alguien que te vas a morir de todas formas, que total, ¿qué más da? Maldito asco, de verdad. Vamos a escuchar a Jesús Maraña de Infolibre, que es precisamente el medio al que le tuvieron que contestar la pregunta por la cual conocimos la cifra de las 7.291 víctimas. Pero ¿por qué 5 años después se desmiente una cifra oficial que procede de la misma fuente de la que ahora niega Isabel Díaz Ayuso? Yo no encuentro otra explicación, ni creo que la haya, más que la presión de la posibilidad de un proceso judicial que está en marcha después de la actuación de distintos fiscales que han recogido la última demanda que han presentado los representantes de 109 familias, han recogido parte de esas denuncias y entonces esto puede acabar después de 5 años y a punto de prescribir además en una causa judicial concreta, porque si no, pues daría mucho tiempo que se hubiera desmentido y se hubiera reprochado la insolvencia de esa cifra, que procede, hay que decirlo, como han explicado Rico y Reyero, de la suma de los datos que da la propia comunidad de las 475 residencias de la región de Madrid. Es así. Entonces ahora, 5 años después, se dice no, todo eso era un invento y la realidad es X muertes menos en las residencias debidas al COVID. Es que hay que recordar que han intentado previamente todo tipo de fórmulas para desmentir esto. Y tengo que decir que no solo por el intento político de distorsionar la realidad, sino que también creo que por una pereza de medios de comunicación que han querido comprar el discurso de, oiga, estuvimos en una situación límite en la que se hizo lo que se pudo. Y más o menos en todas las comunidades pasó lo mismo. Y esto no es verdad. Es que no es verdad. Es que no es verdad. Además es comprobable. Es que ese protocolo concreto no existió en ninguna otra comunidad. Claro. No hubo esa discriminación por razones, por criterios que primero no los tomaban los médicos, los geriatras, sino que procedían de una decisión política. Y eran criterios que no tenían que ver además con la gravedad debida al COVID, sino con otros criterios de movilidad, de orientación, de memoria, de una serie de causas que en cualquier situación se habrían considerado absolutamente discriminatorias y que no se aplicaron, por supuesto, a quien tenía un seguro privado. Es una barbaridad. Esta es la realidad. Entonces, que 5 años después y de repente salga y además enlace después un vídeo sin preguntas, es decir, con un discurso que intenta desmontar
esos hechos, esos datos comprobados, pues yo solo entiendo la posibilidad de que se deba a esa presión o ese temor de que esto acabe en algún proceso judicial con el que ya no se contó. Bueno, tiene que estar verdaderamente nerviosa Isabel Díaz Ayuso para tener que estar sacando ese vídeo de 10 minutos hablando sobre este asunto, evidentemente sin preguntas, sin que haya posibilidad de que ningún periodista le diga nada, y que le pida a Televisión Española que lo ponga en el documental, que lo incluya. Tienen que estar auténticamente nerviosos. Bueno, pues lo siento mucho, Ayuso, pero por fortuna no todas las televisiones públicas son como Telemadrid, como Teleayuso, en la que tú haces y deshaces como te da la auténtica gana. Poniendo simplemente a quien te baila el agua, dando programas a amiguetes para que básicamente digan lo buena que eres. Oye, pues lo siento, pero toda la televisión pública no funciona así. Después se atreven estos a hablar mal de Broncano y de Silvia Charrondo. Es alucinante. Bueno, mucha atención porque hasta un exconsejero de Isabel Díaz Ayuso, que estaba al frente de todo esto, es el que desmiente los propios datos de la Comunidad de Madrid y el que deja muy claro que esos protocolos efectivamente existían. Atención. Señala directamente al exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, del Gobierno de Coalición de Ciudadanos, de inventarse la cifra. Pero Reyero defiende sus cifras y tilda a la comunidad de mentirosa. La mentira al final tiene unas patas muy cortas. Respecto a esa cifra, yo les reto a que hagan el desglose residencia por residencia, como ya existe y está publicado el número de fallecidos que hubo en cada residencia. Madrid también niega el protocolo que impedía trasladar a los ancianos de las residencias a los hospitales. En los últimos años ha sido un tema muy recurrente de la oposición hacia la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La última el pasado mes de febrero. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. El Partido Socialista de... Las mismas mierdas, ¿eh? Es que qué asco. Al lado. Toca asumir la responsabilidad. Yo creo que lo que tiene que hacer la señora Ayuso es pedir perdón antes de dimitir. Y vuelven a pedir su dimisión. Manuel Rico, muy buenos días. Manuel Rico es el periodista de Infolibre que sacó esta cifra por una pregunta que le hizo la Comunidad de Madrid. 7.291 fallecidos. ¿Cómo llegaste a esa cifra? Bueno, nosotros a principios de... Yo trabajaba en Infolibre entonces, en la primera semana de mayo del 2020 solicitamos la cifra de número de fallecidos por residencia, desglosado por las 475 residencias que estaban operativas en la Comunidad de Madrid, que nos dijesen si habían fallecido en el hospital o en la propia residencia y si había sospechas o síntomas de COVID o COVID confirmado o no. A esa pregunta por el portal de transparencia respondió la Comunidad de Madrid y la cifra sale de ahí. Es una cifra del propio gobierno madrileño y los 7.291 son, quiero matizarlo, los fallecidos sin traslado al hospital, los que murieron en la residencia. El total de fallecidos en marzo y abril de 2020 fueron 9.470. Claro, que ahora dice la Comunidad de Madrid que no, que realmente fueron 4.000. No, el total de fallecidos fueron más de 9.000. Y los 7.291, esta cifra, fueron los que no se les permitió irse al hospital. Esos a los que pues, literalmente condenaron a la muerte en soledad en las residencias de la Comunidad de Madrid, a no ser que tuviesen el seguro privado. Entonces sí que les dejaban salir. Son los que son producto de los protocolos de la vergüenza que ahora el Partido Popular niega, pero que en su momento alegremente aprobó, literalmente decidiendo sobre la vida o la muerte, bueno, más bien sobre la muerte, de miles y miles de ancianos que estaban en las residencias. Uno de los delirios más grandes que Ayuso cerró la brocha diciendo que total que se iban a morir igual y que son estas mierdas de siempre. En fin, amigos y amigas, esta noche Ayuso lo va a pasar mal, esta noche Ayuso tiene miedo de que veas el documental, esta noche está claro lo que hay que hacer, que es ver el documental de las 7.291 víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid en una televisión pública que por fortuna no está controlada por esta, y lo voy a decir así de claro, psicópata, porque en este caso hablar así a las víctimas, llamarlas comunistas, llamarlas ideológicas, es de ser un auténtico psicópata, plantarte delante de ellas y decírselo de esa manera. De verdad que es asqueroso y trasciende lo ideológico. En fin, amigos y amigas, os leo los comentarios. Esta noche espero que pongáis la televisión y si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribíos y nos vemos en el siguiente. Adiós.